Historia del ajedrez, de los grandes campeones al mundo moderno. Antes de dar inicio, jóvenes, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez se han cuestionado por qué un simple tablero de 64 casillas en blanco y negro ha fascinado a la humanidad durante más de 1000 años? ¿Por qué reyes, científicos, artistas y hasta computadoras han dedicado su vida a dominar este juego? Hoy vamos a hablar de la historia del ajedrez, específicamente desde el primer campeón mundial hasta nuestros días. Y les aseguro algo, esta no es solo la historia de un juego, es la historia de guerras mundiales, de la Guerra Fría, de genios incomprendidos, de la rivalidad entre sistemas políticos y de cómo este deporte ciencia ha sido testigo de más de un siglo de cambios revolucionarios en la humanidad. Les pido, jóvenes, mucha atención porque les aseguro que al final de este video van a ver el ajedrez con otros ojos y van a entender por qué este juego sigue siendo tan relevante en pleno siglo XXI. Muy bien, jóvenes, nuestro viaje comienza en el año de 1886. Para que se ubiquen en el tiempo, en México apenas había terminado el gobierno de Porfirio Díaz, su primera etapa. En Europa, la revolución industrial estaba en su apogeo. Y en ese contexto es cuando se juega el primer campeonato mundial de ajedrez de la historia. El protagonista de este momento histórico se llama Wilhelm Steinitz. Steinitz nació en 1836 en el gueto judío de Praga, que en ese entonces pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Era el hijo número 9 de una familia de 13 hermanos. Sus padres eran comerciantes modestos de artículos de ferretería. Como se pueden dar cuenta, no venía de una familia rica ni privilegiada. Steinitz fue a estudiar a Viena, pero pronto decidió dedicar su vida al ajedrez. Y aquí viene lo importante. Steinitz no solo fue un gran jugador, fue un revolucionario del pensamiento ajedrecístico. Déjenme explicarles eso con más claridad. Antes de Steinitz, el ajedrez se jugaba de manera muy romántica, muy impulsiva. Los jugadores atacaban sin control, buscaban combinaciones brillantes basándose solo en su inspiración del momento. Era como jugar fútbol con todos los jugadores corriendo detrás del balón sin ninguna estrategia. Steinitz dijo algo que cambió todo para siempre. El ajedrez debe basarse en la evaluación de la posición. Pero, ¿qué significa esto? Que antes de atacar, antes de sacrificar piezas, antes de buscar una combinación brillante, hay que analizar dónde están mis fortalezas, dónde están mis debilidades, qué puede hacer mi rival. ¿Mi posición justifica un ataque o debo defenderme? Imaginen que están jugando videojuegos. Antes de Steinitz, todos atacaban sin revisar su vida, su energía, sus recursos. Steinitz dijo, esperen, primero sus estadísticas, evalúen la situación y entonces decidan si atacar o defender. Eso es lo que aportó al ajedrez, el pensamiento estratégico. Steinitz venció al alemán Johannes Zukertort en 1886 y se convirtió en el primer campeón mundial oficial de la historia. Mantuvo su título hasta 1894. Un dato curioso. En 1890, Steinitz jugó un match por telégrafo contra el maestro ruso Mikhail Chigorin. La policía de Nueva York, al enterarse de estos extraños códigos telegráficos,
arrestó a Stenitz pensando que era un espía ruso. Por supuesto, lo liberaron al día siguiente cuando entendieron que solo estaba jugando ajedrez. Imaginen la confusión. Stenitz murió en 1900, pobre y en un hospital psiquiátrico de Nueva York, pero su legado fue inmenso. Cada vez que ustedes o cualquier jugador moderno evalúa una posición, busca debilidades en el juego del rival o planifica una estrategia, está usando los principios que Steinitz descubrió hace más de 130 años. Muy bien, continuamos. El segundo campeón mundial fue Emanuel Lasker, de Alemania. Ahora quiero, jóvenes, que piensen en esto. ¿Cuánto tiempo creen que alguien puede ser campeón mundial de algo? ¿5 años? ¿10 años máximo? Emanuel Lasker fue campeón del mundo durante 27 años consecutivos, de 1894 a 1921. Repito, jóvenes, 27 años. Eso es más tiempo del que ustedes han vivido. Para que se den una idea, es como si alguien hubiera ganado el Campeonato Mundial de Fútbol en 1997 y lo hubiera mantenido hasta 2024. Es simplemente increíble. Pero Lasker no era solo un ajedrecista, era un hombre del Renacimiento. En pleno siglo XX era doctor en matemáticas por la Universidad de Erlangen, con una tesis sobre módulos y números ideales, que es un tema muy complejo. Escribió libros de filosofía, como uno titulado La filosofía de lo inasequible, que el mismísimo Albert Einstein admiraba. Sí, jóvenes, Lasker era amigo personal de Einstein, quien dijo que Lasker era una de las personas más interesantes que había conocido. También escribió obras de teatro, jugaba bridge profesionalmente con el equipo alemán e incluso inventó una especie de radar para detectar la ubicación de cañones enemigos durante la guerra. Era un genio en múltiples áreas. Pero, ¿cuál era su secreto en el ajedrez? Lasker no era el que más estudiaba aperturas, no era el que tenía mejor memoria. Su fortaleza era la psicología y el sentido común. Lasker estudiaba a sus rivales, entendía cómo pensaban, qué los ponía nerviosos, cuáles eran sus debilidades psicológicas, y usaba eso a su favor. A veces jugaba movimientos que obviamente no eran los mejores, pero que sabía que complicarían la vida de su oponente específico. Era un maestro de la lucha práctica. Había gente que decía que Lasker tenía buena suerte, pero no era suerte, jóvenes, era inteligencia. Era capacidad de luchar en posiciones difíciles, era resistencia mental. ¿Conocen a alguien en el deporte actual que haya dominado tanto tiempo? Tal vez piensen en Messi o Cristiano Ronaldo. Pero en el fútbol, que han estado en la cima por más de 15 años. Pero 27 años es algo casi imposible de igualar en cualquier disciplina. Lasker defendió su título contra varios rivales importantes. En 1907 venció a Marshall, en 1908 derrotó a Siegbert Terrasch, otro maestro alemán. En 1910 tuvo un match muy difícil contra Karl Schlechter, que terminó 5-5, pero Lasker retuvo el título por las condiciones del match. Y aquí viene algo importante que quiero que entiendan. Lasker tuvo que vivir las 2 guerras mundiales. Era judío en la Alemania nazi. Su obra fue prohibida y quemada en su propio país. Tuvo que emigrar a Estados Unidos al final de su vida, pobre, sin nada, pero nunca perdió su dignidad ni su amor por el ajedrez. Lasker murió en 1941 en Nueva York a los 72 años. Dejó un legado impresionante. Había sido campeón mundial por 27 años. Había escrito manuales importantes de ajedrez y había demostrado que la fortaleza mental es tan importante como el talento puro. Ahora llegamos a un personaje fascinante, jóvenes. Un latinoamericano. Un hombre que muchos consideran
el jugador más naturalmente talentoso de toda la historia del ajedrez, el cubano José Raúl Capablanca. Capablanca nació en La Habana en 1888, en una familia acomodada, y aquí viene el primer dato asombroso. Aprendió a jugar ajedrez observando a su padre, cuando todavía no había cumplido los 5 años. Sí, jóvenes, oyeron bien, antes de los 5 años. Su padre lo llevó al club de ajedrez de la ciudad para que lo vieran jugar, y pronto los maestros del club se dieron cuenta de que no podían darle ni siquiera dama de ventaja. A los 13 años, Capablanca ya había derrotado a todos los mejores jugadores de Cuba. A los 14 años presenció el segundo campeonato mundial entre Stenitz y Chigorin, que se jugó precisamente en La Habana. Capablanca fue a estudiar a Nueva York, supuestamente ingeniería, en la Universidad de Columbia, pero en realidad dedicó todo su tiempo al ajedrez. Su ascenso fue meteórico. En 1911 viajó a Europa por primera vez para enfrentarse a los mejores del mundo. Ganó el importante torneo de San Sebastián en España, donde venció a maestros consagrados. Solo perdió una partida en todo el torneo contra el gran Akiva Rubinstein. Pero lo que hizo famoso a Capablanca fue su estilo. Su juego era claro, elegante, aparentemente sencillo. Cuando uno veía sus partidas parecía que todo era obvio, pero cualquiera podía haberlo hecho. Por eso es la marca de un verdadero genio, hacer que lo difícil parezca fácil. Lo apodaron la máquina de ajedrez, porque estuvo 8 años invictos, sin perder una sola partida. 8 años, jóvenes. Imaginen ser tan bueno en algo que durante 8 años nadie pueda vencerlos. Es como si ese compañero que tienen en clase, que parece entender matemáticas o físicas sin estudiar mucho, mientras los demás batallaron horas con los problemas, ese compañero tiene lo que llamamos talento natural. Capablanca tenía ese don en el ajedrez, pero multiplicado por 1000. En 1921, Capablanca se enfrentó finalmente a Lasker en La Habana. El viejo campeón ya tenía 52 años y el calor intenso de Cuba le afectó mucho. Capablanca ganó de forma contundente. 4 victorias, ninguna derrota y 10 tablas. El mundo tenía un nuevo campeón. Capablanca era además un hombre elegante, un buen físico, con modales refinados. Representaba el espíritu optimista de los años 20, la época de prosperidad después de la Primera Guerra Mundial, especialmente en América. Pero aquí viene la tragedia, jóvenes. Capablanca se confió. Pensó que era invencible. Descuidó su preparación. No estudiaba tanto como debería. Y en 1927, cuando defendió su título en Buenos Aires, se encontró con un rival que había preparado ese match como si su vida dependiera de ello. El rival que le quitó el título a Capablanca fue Alexander Alekhine, un maestro ruso que había emigrado a Francia. La vida de Alekhine, jóvenes, parece una película de Hollywood. Nació en 1892 en una familia de la más alta aristocracia rusa. Cuando triunfó la revolución bolchevique en 1917, Alekhine fue encarcelado, probablemente por sus orígenes nobles. Logró escapar de Rusia en 1921 en circunstancias confusas. Algunos dicen que León Trotsky, quien era aficionado al ajedrez, le ayudó a huir. Se estableció en Francia, se doctoró en Derecho, pero dedicó su vida al ajedrez. Su estilo era todo lo contrario de Capablanca. Mientras Capablanca era claridad y elegancia, Alekhine era caos, complejidad, agresividad. Bobby Fischer, el campeón estadounidense del que hablaremos después, dijo algo muy interesante sobre Alekhine. No logro entender su forma de jugar. No veo nada claro ni limpio en su estilo, pero a él le funcionaba, aunque difícilmente podría funcionar para cualquier otro.
El match de Buenos Aires en 1927 fue épico. Se jugaba el primero que ganara 6 partidas, sin límite máximo de juegos. Prácticamente nadie apostaba por Alekhine. Capablanca era considerado invencible, pero Alekhine había estudiado cada partido de Capablanca, había preparado nuevas ideas en las aperturas y tenía una motivación increíble. El resultado final fue 6 victorias para Alekhine, 3 para Capablanca y 25 tablas. El mundo estaba en shock. La máquina había sido derrotado. Muchos critican a Alekhine por no haber dado revancha a Capablanca, pero la historia es más compleja. Capablanca había impuesto condiciones muy duras cuando era campeón, y Alekhine simplemente hizo lo mismo. Además, organizar un match así requería mucho dinero y patrocinadores. Alekhine mantuvo el título casi hasta su muerte. Lo perdió brevemente en 1935 ante el holandés Mats Ewing, pero lo recuperó en 1937. Y aquí viene la parte oscura de su vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, Francia fue ocupada por la Alemania nazi. Alekhine se quedó en Francia y durante esos años publicó artículos antisemitas atacando a los jugadores judíos. Después negó haberlos escrito. Dijo que los nazis habían usado su nombre, pero el daño estaba hecho. Alekhine murió repentinamente en 1946 en un hotel de Estoril, Portugal, a los 53 años. Fue el único campeón mundial que murió con el título en su poder. Cuando Capablanca murió en 1942, Alekhine dijo algo hermoso. Capablanca le fue arrebatado prematuramente al mundo del ajedrez. Con su muerte, hemos perdido a un genio que nunca tuvo igual ni lo tendrá. El resultado global de sus enfrentamientos quedó 7-7, perfectamente equilibrado. Como dijo el gran campeón Kasparov, Kaisa es rigurosa pero justa. Kaisa, por cierto, es la diosa mitológica del ajedrez. Muy bien, jóvenes, ahora llegamos a un capítulo fundamental de nuestra historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, algo cambió para siempre en el mundo del ajedrez. La Unión Soviética convirtió el ajedrez en política de Estado. Déjenme explicarles el contexto histórico. Después de 1945, el mundo quedó dividido en 2 bloques. El capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, liderado por la Unión Soviética. Comenzó lo que llamamos la Guerra Fría. No era una guerra con armas, pero sí una competencia ideológica, científica, deportiva. La Unión Soviética decidió que el ajedrez sería una de las formas de demostrar la superioridad del sistema comunista. ¿Por qué el ajedrez? Porque era considerado un juego intelectual, científico, que demostraba la capacidad de planificación, estrategia y pensamiento lógico. Exactamente lo que ellos querían mostrar al mundo. El arquitecto de ese sistema fue Mikhail Botvinnik, nacido cerca de San Petersburgo en 1911. Botvinnik era ingeniero electrónico, doctor en ciencias, pero dedicó la mayor parte de su vida al ajedrez. En 1948, después de la muerte de Alekhine, se organizó un torneo en La Haya para determinar al nuevo campeón. Botvinnik lo logró, pero lo más importante no es que Botvinnik fuera campeón. Lo importante es que creó la Escuela Soviética de Ajedrez. ¿Qué era esto? Un sistema completo de entrenamiento donde se formaban jugadores desde niños. Había entrenadores pagados por el Estado, campos de entrenamiento, torneos organizados, libros publicados. El ajedrez se enseñaba en las escuelas. Los mejores jugadores recibían apartamentos, salarios, privilegios. Botvinnik fue campeón del mundo de 1948 a 1963, aunque perdió el título 2 veces, ante Smyslov en 1957 y ante Tal
en 1960 y lo recuperó las 2 veces mediante matches de revancha. ¿Se imaginan que en México el gobierno decidiera apoyar así en un deporte o una actividad intelectual? Que diera becas completas, entrenadores de élite, tiempo completo para práctica. Eso fue lo que hizo la URSS con el ajedrez. Y funcionó. De 1948 a 1972, los campeones mundiales fueron soviéticos. Mikhail Botvinnik de 1948 a 1957, de 1958 a 1960, de 1961 a 1963. Vasily Smyslov de 1957 a 1958. Un jugador de estilo armonioso y técnica depurada. También era un distinguido barítono. Mikhail Tal de 1960 a 1961. El mago de Riga, un jugador de ataques salvajes y sacrificios increíbles. Tigran Petrosian de 1963 a 1969. El maestro de la defensa, jugador profundo y difícil de atacar. Boris Spassky de 1969 a 1972. Un jugador completo, elegante, capaz de jugar cualquier estilo. Estos no eran solo campeones jóvenes, eran héroes nacionales en la Unión Soviética. Sus victorias salían en los periódicos principales, no solo en la sección deportiva. Recibían medallas del Estado, eran parte de la propaganda comunista. Un dato curioso, muchos de estos jugadores tenían vidas complicadas. Algunos sufrieron presión política. Paul Keres, un estonio brillante que pudo haber sido campeón, nunca lo logró, y algunos sospechan que fue por razones políticas. David Bernstein empató su match contra Botvinnik en 1951 y también se habló de presiones para que no ganara. Pero, independientemente de la política, estos jugadores eran genios del ajedrez. Elevaron el nivel del juego a alturas nunca vistas. Sus partidas, sus libros, sus ideas siguen siendo estudiadas hoy en día. Botvinnik murió en 1995, pero su legado vive. Fue el maestro de maestros. Entre sus alumnos estuvieron Anatoly Karpov y el más famoso de todos, Garry Kasparov. Y ahora, jóvenes, llegamos a uno de los momentos más dramáticos de la historia del ajedrez. El año es 1972. El lugar, Reykjavik, Islandia. Los protagonistas, Boris Spassky, campeón mundial soviético, contra Robert James Fischer, conocido como Bobby Fischer, un estadounidense de 29 años. Este no fue solo un match de ajedrez, fue Estados Unidos contra la Unión Soviética, fue capitalismo contra comunismo, fue David contra Goliat, y el mundo entero estaba pendiente. Déjenme hablarles de Bobby Fischer. Nació en Chicago en 1943. Su madre se divorció de su padre cuando Bobby tenía 2 años. Su madre se mudó a Nueva York cuando él tenía 6, y un año después lo inscribió en el club de ajedrez de Brooklyn. Fischer se obsesionó con el ajedrez, abandonó la preparatoria sin terminar, estudió ajedrez 12, 14 horas al día. A los 13 años ganó lo que se llamó la partida del siglo contra Donald Byrne. A los 14 años fue campeón de Estados Unidos. A los 15 años se convirtió en el gran maestro más joven de la historia hasta ese momento. Pero Fischer no solo era talentoso, era un perfeccionista obsesivo. Estudiaba cada detalle, analizaba todas las partidas soviéticas, aprendió ruso para leer revistas de ajedrez soviéticas, se preparó como ningún otro jugador lo había hecho. En 1972, Fischer llegó a la final del campeonato mundial después de una serie de victorias devastadoras. Venció a Taimanov 6-0, a Larsen 6-0 y a Petrosian 6.5, 2.5. Nunca se había visto algo así. El match de Reykjavik fue un circo mediático. Fischer llegó tarde, se quejó de las cámaras, se quejó de los espectadores, se quejó de las sillas, no se presentó a la segunda partida, el match estuvo a punto de cancelarse varias veces. Pero cuando jugaba, Fischer era demoledor. Ganó el match 12.5, 8.5. Se convirtió en campeón mundial y en héroe nacional de Estados Unidos. Había roto 24 años de dominio soviético.
La Guerra Fría había tenido su batalla más simbólica en un tablero de ajedrez y Estados Unidos había ganado. Aquí viene la tragedia, jóvenes. Fischer nunca defendió su título en 1975 cuando debía enfrentarse a Anatoly Karpov. Puso condiciones que la FIDE consideró inaceptables. La FIDE le quitó el título y se lo dio a Karpov por default. Fischer desapareció del ajedrez profesional durante 20 años. Cuando reapareció en 1992 para jugar un match contra Spassky en Yugoslavia, Estados Unidos tenía un embargo contra ese país. Fischer se saltó el embargo, jugó el match y se convirtió en fugitivo de la justicia estadounidense. Los últimos años de Fischer fueron tristes. Hizo declaraciones muy polémicas y ofensivas. Estuvo detenido en Japón. Finalmente, Islandia le dio ciudadanía y allí murió en 2008. Una reflexión. Fischer nos enseña algo fundamental, jóvenes. El talento, incluso el genio, no es suficiente si no va acompañado de equilibrio mental y emocional. Fischer fue probablemente el jugador más talentoso que jamás haya existido, pero sus problemas personales arruinaron su vida y su carrera. Después de que Fischer abandonara el ajedrez, el título pasó a manos de Anatoly Karpov, un ruso que nació en 1951, en un pueblito de los Urales llamado Zlatoust. Karpov aprendió a jugar a los 4 años. A los 15 era el maestro más joven de la URSS. Fue alumno de Botvinnik por correspondencia. Su estilo era totalmente posicional, inspirado en Capablanca. Técnico, preciso, paciente. Le decían que podía sacar agua de las piedras, que ganaba posiciones que parecían tablas. Karpov fue campeón mundial de 1975 a 1985 y es el jugador que más torneos ha ganado en la historia. 161 torneos. Es un récord que probablemente nunca será superado. Pero la historia de Karpov no puede contarse sin hablar de su gran rival, Garry Kasparov. Kasparov nació en 1963 en Bakú, capital de Azerbaiyán. Era medio judío, medio armenio. Fue alumno directo de Botvinnik, quien detectó inmediatamente su talento extraordinario. Kasparov tenía un estilo agresivo, dinámico, creativo. Era todo lo contrario a Karpov. En 1984 comenzó el primer match, entre ellos en Moscú. Era el primero que ganara 6 partidas. Karpov comenzó arrasando 4-0. Parecía que sería una masacre. Pero Kasparov se recuperó poco a poco. El match se alargó y se alargó. Después de 5 meses y 48 partidas, el marcador era 5-3 para Karpov con 40 tablas. Y entonces pasó algo sin precedentes. El presidente de la FIDE, Florencio Campomanes, canceló el match. Dijo que los jugadores estaban exhaustos. Fue muy polémico. Un año después, en 1985, se jugó un nuevo match. Esta vez Kasparov ganó 13-11. A los 22 años se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia hasta ese momento. Y entonces comenzó la rivalidad más grande del ajedrez. Jugaron 5 campeonatos mundiales entre 1984 y 1990. En el 84 cancelado, Karpov iba ganando. En el 85 gana Kasparov 13-11. En el 86 gana Kasparov 12.5-11.5. En el 87 empate 12-12. Kasparov retiene el título. Y en el 90 gana Kasparov 12.5-11.5. Fueron más de 140 partidas entre ellos en matches por el título y cientos más en torneos. La intensidad era increíble. Imaginen que Messi y Cristiano Ronaldo jugaran 5 finales de fútbol seguidas. Esa fue la magnitud de esa rivalidad. Kasparov dominó el ajedrez durante 20 años. Fue número 1 del mundo de 1985 a 2005. Combinaba una preparación científica brutal con un estilo agresivo brillante. Tenía un equipo de analistas, usaba computadoras para prepararse. Era pionero en esto. Innovaba constantemente en las aperturas.
Kasparov se retiró en 2005 y ahora se dedica a la política de oposición en Rusia, pero su legado es indiscutible. Muchos lo consideran el mejor jugador de la historia. Y ahora llegamos a su época, jóvenes, el ajedrez del siglo XXI. ¿Qué ha cambiado? Primero, las computadoras. En 1997, una computadora de IBM llamada Deep Blue venció a Kasparov en un match. Fue un momento histórico. Hoy en día cualquier programa de ajedrez en un celular juega mejor que cualquier humano, incluso mejor que los campeones mundiales. ¿Esto mató el ajedrez? No, lo transformó. Ahora los jugadores usan computadores para prepararse, para analizar sus partidas, para encontrar nuevas ideas. Es como si un futbolista pudiera estudiar videos de su juego con análisis instantáneo de cada decisión. El Internet. Pueden jugar contra alguien de Japón, China, Argentina. En este momento pueden ver partidas en vivo de los mejores jugadores del mundo. Pueden estudiar con bases de datos de millones de partidas. El ajedrez se democratizó. Antes, para ser un gran jugador necesitabas vivir en Rusia o Estados Unidos, tener acceso a entrenadores de élite, poder viajar a torneos internacionales. Hoy, un niño de cualquier pueblo de México puede aprender de los mejores del mundo a través del Internet. Nuevos talentos. El dominio ruso se ha diluido. Han surgido campeones de India como Viswanathan Anand, 5 veces campeón mundial, de China con jugadores increíbles, de Noruega con Magnus Carlsen, quien fue campeón mundial de 2013 a 2023 y es considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Ahora tenemos adolescentes de 14, 15 años que ya son grandes maestros. El nivel ha subido increíblemente gracias a la tecnología y el acceso a la información. La división del título. De 1993 a 2006 hubo 2 títulos mundiales, uno de la FIDE y otro de la PCA, una organización que creó Kasparov. Esto causó mucha confusión. En 2006 se reunificó el título. El campeón mundial actual es Ding Liren, de China, quien ganó el título en 2023, pero hay varios jugadores que podrían serlo. Magnus Carlsen, que renunció a defender el título, Fabiano Caruana, de Estados Unidos, Hikaru Nakamura, también estadounidense, y muchos otros. Las mujeres en el ajedrez. En mucho tiempo el ajedrez fue dominado por hombres, pero han surgido jugadoras extraordinarias. La más famosa es Judith Polgar, de Hungría, quien llegó a estar entre los 10 mejores del mundo compitiendo contra hombres. Hoy más niñas jugando ajedrez que nunca. Hay torneos femeninos, campeonas mundiales femeninas y cada vez hay más inclusión. Antes de terminar, jóvenes, quiero hablarles brevemente de las Olimpiadas de ajedrez. No son parte de los Juegos Olímpicos tradicionales, pero son igual de importantes para el mundo del ajedrez. Se celebran cada 2 años desde 1924. Los países mandan sus equipos nacionales y compiten por medallas. No hay clasificatorias. Todos los países pueden participar. Es uno de los pocos eventos deportivos donde un país pequeño puede enfrentarse directamente a las potencias. La Unión Soviética dominó estas Olimpiadas durante décadas. Después de su desintegración, Rusia heredó ese dominio. Pero últimamente hemos visto sorpresas. Armenia, un país pequeño, ha ganado medallas de oro. China ha emergido como potencia. India está creciendo muchísimo. México también participa en estas Olimpiadas, jóvenes. Tenemos jugadores de buen nivel que nos representan. No estamos entre los primeros lugares, pero competimos dignamente contra países con mucha más tradición ajedrecística. Las últimas Olimpiadas en 2024 tuvieron más de 190 países participantes. Es hermoso ver cómo el ajedrez une al mundo. En un tablero no importa tu idioma, tu religión, tu color de piel, tu nivel económico. Solo importa tu habilidad para mover las piezas. Un dato importante. Cuba, un país relativamente pequeño, ha logrado estar siempre entre los mejores del mundo en ajedrez gracias a un sistema educativo que prioriza este juego. Tienen jugadores de élite mundial como Leinier Domínguez y Lázaro Bruzón. Eso demuestra que no se necesita ser una superpotencia económica
Para destacar en ajedrez se necesita educación, dedicación y pasión. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por más de 130 años de historia del ajedrez. Ahora vamos a recapitular los puntos más importantes de todo lo que hemos visto en este video. Primero, el ajedrez moderno nació en 1886 con Wilhelm Steinitz, quien transformó el juego de un pasatiempo romántico basado en la inspiración del momento a una ciencia con principios estratégicos claros. Steinitz nos enseñó a pensar antes de actuar, a evaluar la posición antes de atacar. Segundo, hemos conocido a figuras extraordinarias que marcaron épocas enteras. Emanuel Lasker, el campeón más longevo de la historia con 27 años de reinado, que nos demostró que la fortaleza mental y la psicología son tan importantes como el talento. José Raúl Capablanca, el genio natural cubano, que hacía ver el ajedrez como algo simple, cuando en realidad es complejísimo. Alexander Alekhine, el campeón tormentoso, que vivió revoluciones y guerras, único en morir con el título en su poder. Los maestros soviéticos como Botvinnik, Tal, Petrosian y Spassky, que convirtieron el ajedrez en un asunto de Estado y elevaron el nivel del juego a alturas nunca antes vistas. Bobby Fischer, el genio rebelde estadounidense, que rompió 24 años de dominio soviético, pero que también nos mostró que el talento sin equilibrio mental puede llevar a la tragedia. La rivalidad épica entre Karpov y Kasparov, 5 campeonatos mundiales que mantuvieron al mundo en vilo durante años. Tercero, el ajedrez nunca ha sido solo un juego, ha sido un espejo de la historia mundial. Cada campeón fue producto de su tiempo y sus circunstancias. Steinitz representó el positivismo científico del siglo XIX. Lasker sobrevivió 2 guerras mundiales y tuvo que huir del nazismo por ser judío. Capablanca simbolizó la América próspera y optimista de los años 20. El ajedrez soviético fue un arma ideológica durante la Guerra Fría. Fischer versus Spassky fue capitalismo contra comunismo en un tablero. El ajedrez moderno refleja la globalización y la democratización del conocimiento a través del Internet. Cuarto, el ajedrez ha sido testigo de revoluciones, guerras, el ascenso y caída de imperios. Muchos jugadores sufrieron persecución, pobreza, exilio. Steinitz murió pobre en un hospital psiquiátrico. Lasker tuvo que huir de su país. Alekhine fue acusado de colaboracionismo. Los jugadores soviéticos vivieron bajo presión política constante. Fischer terminó sus días como fugitivo. Pero a pesar de todo, el ajedrez sobrevivió y floreció, porque el ajedrez es más fuerte que la política, más fuerte que las guerras, más fuerte que las ideologías. En el siglo XXI el ajedrez se ha transformado gracias a la tecnología. Las computadoras y el Internet han democratizado el acceso al conocimiento ajedrecístico. Ya no necesitan vivir en Rusia o Estados Unidos para convertirse en grandes jugadores. Cualquiera de ustedes con una computadora o un celular y dedicación pueden acceder a los mismos recursos que usan los campeones mundiales. El ajedrez nos enseña lecciones valiosas para la vida. La importancia de pensar antes de actuar, Steinitz. La fortaleza mental y la perseverancia, Lasker. Que el talento natural debe combinarse con el trabajo. Capablanca aprendió esto por las malas. Que la preparación meticulosa puede vencer al genio, Alekhine derrotando a Capablanca. Que la disciplina y el método funcionan, la escuela soviética. Que debemos cuidar nuestra salud mental tanto como nuestras habilidades, la tragedia de Fischer. Jóvenes, quiero que entiendan algo fundamental. El ajedrez es mucho más que mover piezas en un tablero. Es estrategia, es táctica, es psicología, es historia, es arte, es ciencia. Cuando juegan ajedrez, están conectando con una tradición milenaria. Están usando su cerebro de formas que pocas actividades permiten. Están aprendiendo a planificar, a anticipar consecuencias, a tomar decisiones bajo presión, a aceptar derrotas y a aprender de ellas. No tienen que convertirse en campeones mundiales para beneficiarse del ajedrez. Cada partida que juegan, cada problema que resuelven, cada concepto que aprenden, está entrenando su mente para pensar mejor, para ser más analíticos, más pacientes, más estratégicos.
y esas habilidades les van a servir en matemáticas, en ciencias, en la toma de decisiones de su vida diaria, en su futura carrera profesional, en todo. El ajedrez también nos enseña valores importantes, el respeto por el rival, la honestidad, no se puede hacer trampa en el ajedrez sin que se note, la humildad, hasta los campeones mundiales pierden partidas, y la importancia del aprendizaje continuo. El ajedrez nunca se termina de aprender, siempre hay algo nuevo. En esta época donde todo es inmediato, donde buscamos gratificación instantánea, donde queremos resultados sin esfuerzo, el ajedrez nos recuerda que las cosas valiosas requieren tiempo, dedicación, estudio, paciencia. Les quiero dejar una reflexión final. Cada uno de ustedes tiene potencial para destacar en algo. Tal vez sea el ajedrez, tal vez sea otra cosa, pero las lecciones que hemos aprendido hoy aplican en cualquier área de la vida. Necesitan una base sólida de conocimientos, necesitan fortaleza mental para superar obstáculos. El talento natural es maravilloso, pero sin trabajo duro no es suficiente. La preparación meticulosa puede vencer ventajas naturales. Un sistema de apoyo y educación de calidad multiplica el talento individual. Y sobre todo, necesitan equilibrio en su vida porque el éxito profesional sin salud mental y emocional es una victoria vacía. El ajedrez sigue vivo, sigue evolucionando, sigue fascinando a millones de personas de todo el mundo. Y la puerta está abierta para todos ustedes. En Internet hay recursos gratuitos, aplicaciones, videos, cursos. Si les interesa, pueden empezar hoy mismo. No tienen que ser el próximo Magnus Carlsen o el próximo Judith Polgar. Pueden simplemente disfrutar de un juego hermoso que ha cautivado a la humanidad durante siglos y que les va a hacer pensar de formas que nunca imaginaron. Muy bien, jóvenes, les agradezco mucho su atención durante todo este video. Sé que ha sido mucha información, pero espero que hayan disfrutado este viaje por la historia del ajedrez, tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Les dejo una última reflexión, una frase del gran campeón Tigran Petrosian. El ajedrez es un juego por su forma, un arte por su contenido y una ciencia por su dificultad, pero el ajedrez puede enseñarte a pensar. Les invito a que piensen en eso. El ajedrez puede enseñarles a pensar, y en un mundo cada vez más complejo, saber pensar claramente, estratégicamente, analíticamente, es tal vez la habilidad más valiosa que puedan ustedes desarrollar. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden darle me gusta, comenten y compártanlo.